Ancient Aliens es una serie norteamericana de televisión, estrenada en el History Channel el 20 de abril de 2010. El programa nos presenta la denominada teoría de los antiguos astronautas. Sostienen la idea de que seres extraterrestres han visitado la Tierra en el pasado remoto y que hay textos históricos, registros arqueológicos y diferentes leyendas que contienen pruebas de este contacto. Yo creía que la teoría de los astronautas ancestrales era verdad. Pasé años aprendiendo de autores populares, presentaciones en vídeo y programas de radio. Fui un entusiasmado promotor de esta idea entre mis amigos y familiares. Aunque ya no pienso lo mismo. Espero que después de ver esta película, incluso si no están de acuerdo con ella, concuerden en que revisé las afirmaciones de alienígenas ancestrales con justicia, sin prejuicios y con respeto. Espero mostrarles que no se trata de que alienígenas ancestrales tenga unos cuantos detalles equivocados aquí y allá y que su principal premisa siguiese siendo verdadera. En mi opinión, esa no es una opción. Espero demostrarles que no dicen la verdad, no en algunos, sino en cada uno de los puntos en los que usan la teoría de los astronautas ancestrales para explicar sus evidencias, y que a menudo usan métodos engañosos para hacerlo, incluso, a veces, fabricando evidencias para apoyar sus teorías, como veremos. También me gustaría que los espectadores sepan que, a diferencia de muchos escépticos de la teoría de los astronautas ancestrales, yo, de hecho, admito que algo fuera de lo corriente pudo haber sucedido en el pasado remoto y que existen determinados temas recurrentes de antiguas mitologías que precisan detalladas explicaciones. Creo que ustedes pronto se darán cuenta de que las teorías de astronautas ancestrales no explican esta evidencia. Ustedes verán que a lo largo de la película, periódicamente aparecerá un número en la esquina inferior derecha de la pantalla. Este número se verá cuando haga una afirmación que necesite una referencia de apoyo y corresponde al mismo número en el sitio web ancientaliensdebunked.com. Esta película está dividida en 3 partes principales y cada tema puede ser visto por separado, si así lo prefiere. Ocasionalmente me acompañará comentando él, Dr. Michael Heiser, uno de los pocos académicos que ha estado dispuesto a interactuar con la teoría de los astronautas ancestrales. Él Dr. Heiser, ha sido uno de los promotores más firmes del punto de vista escéptico de esta teoría y ha escrito artículos y libros, así como una docena de sitios web sobre los particulares que estaremos cubriendo en esta película. Es un placer contar con su participación en este filme y es también un placer contar con la presencia de ustedes, los espectadores. Los invito a tener su mente abierta y disfrutar de esta película. Ancient Aliens nos dice, Pumapunku es tan único por la manera en que fue construido, formado y posicionado. Es el sitio antiguo más intrigante del planeta. Construir las pirámides de Giza es una hazaña increíble, pero en comparación con Pumapunku, las pirámides son un juego de niños. En mi opinión, la pieza más importante de evidencia que tenemos en todo este rompecabezas de los antiguos astronautas es Pumapunku, en el altiplano de Bolivia. Bueno, si Pumapunku se considera como una buena evidencia para la teoría de los astronautas antiguos, probablemente deberíamos empezar a mirarlo. Después de todo, nos dicen que fue construida directamente por los extraterrestres. Pumapunku es el único sitio en el planeta Tierra que, en mi opinión, fue construido directamente por extraterrestres. Ancient Aliens comienzan con un falso dilema haciendo que la gente piense que es absolutamente imposible que los pueblos antiguos pudieran construir Pumapunku, y para eso hacen afirmaciones completamente falsas. Una de las cosas más interesantes que hay es que las piedras que se utilizaron no eran de piedra arenisca, sino granito o diorita. La única piedra que es más dura que la diorita es el diamante, por lo que la única manera de lograr darles forma es usando herramientas con puntas de diamante. Esto es gracioso porque está totalmente equivocado. En Pumapunku no hay piedras de granito o diorita, sino piedra arenisca roja y andesita. También es divertido por la forma en que lo dicen.
Las piedras que se utilizaron no eran de piedra arenisca, sino de granito y diorita. Bueno, en realidad sí son de piedra arenisca. Sin embargo, no se les puede culpar ya que es evidente que a lo largo de la serie solo repiten lo que han leído en los libros de Eric von Däniken. La serie Ancient Aliens está basada en los libros de von Däniken. Más adelante veremos a Eric von Däniken hacer exactamente la misma afirmación, que es totalmente equivocada. Desde luego Pumapunku fue construido con piedras encontradas en la Tierra, porque uno no transporta granito o diorita desde otro sistema solar. Von Däniken continúa la construcción de este falso dilema. Una de estas plataformas pesa 800 toneladas. Esto es completamente incorrecto, el bloque más pesado en Pumapunku es de 130 toneladas, y la mayoría de las piedras son mucho más pequeñas que eso. Así que está exagerando por la friolera de 670 toneladas. Desafortunadamente nos esperan más de estas afirmaciones de von Däniken a medida que avanzamos. Ancient Aliens dedica bastante tiempo señalando las diversas características de la mampostería en las piedras de Pumapunku antes de declarar que es imposible de hacer sin herramientas eléctricas. Cada uno de estos pequeños agujeros del taladro están espaciados de manera uniforme a lo largo de la guía ranurada. Para mí está claro que las herramientas eléctricas se han utilizado en este inusual bloque de piedra. Esta superficie es tan lisa como una mesa, como en su cocina. No tiene ninguna ondulación. Esto fue hecho con máquinas. La piedra arenisca y de andesita en Pumapunku habrían sido trabajadas fácilmente con las herramientas más básicas de trabajo en piedra. La idea de que se hubieran necesitado sierras eléctricas con punta de diamante es ridícula. La piedra arenisca roja es relativamente blanda y fácil de trabajar, y aunque el andesito es bastante dura debido a la forma en que se enfría, puede ser trabajada fácilmente usando piedras tan suaves como un 5.5 en la escala de Mohs. Estos martillos de piedra fueron encontrados en todas las canteras de andesita en la zona. Ancient Aliens afirman de que los arqueólogos están desconcertados por Pumapunku. Los arqueólogos saben lo básico sobre cómo fueron cortadas y moldeadas las piedras en Pumapunku. Esto es, en parte, porque hay evidencia por todo el sitio. En realidad usaron un método que casi todos los trabajadores de piedra antigua han usado. Usaron piedras duras para hacer estas depresiones. Después usaron piedras planas para esmerilar la piedra hasta obtener una superficie pulida. Veremos más adelante que, así como los egipcios, 1000 años antes de esto, hicieron superficies planas en los monumentos de granito como los obeliscos. La arena, como veremos más adelante al hablar de Egipto, tiene partículas extremadamente duras y si se colocan entre una superficie plana y la roca, puede pulir incluso las rocas más duras que conocemos. De hecho, es la piedra más dura la que se puede pulir mejor usando arena. También veremos cómo la arena puede convertir una pieza de cobre en una sierra para granito muy eficiente o en un taladro para granito, un método que los egipcios conocían bien. Algunas piedras de Pumapunku, que Ancient Aliens nunca muestra ante las cámaras, son las que estaban a la mitad del proceso. Estas nos muestran que, mientras una piedra estaba siendo desbastada con martillos de piedra, creando estas depresiones, simultáneamente el esmerilado y pulido se llevaba a cabo en el otro extremo de la piedra. Estas piedras sin terminar nos muestran claramente cómo se hicieron y no era con láser. También hay evidencia inequívoca del uso de martillos de piedra en las partes que no fueron pensadas para ser visibles, como en las partes donde las piedras conectaban unas con otras. Debido a todo esto, es difícil para mí creer la siguiente afirmación de Eric von Däniken, porque significaría que la caja de herramientas alienígena tenía una pistola láser junto a un martillo de piedra. Los extraterrestres llegan. La nave espacial está en órbita. Solo una pequeña nave espacial puede permanecer, como una lanzadera espacial. Por lo tanto, para proteger sus instrumentos de ellos, los extraterrestres hacen de la noche a la mañana, con su tecnología, lo que llamamos un campamento base. Por supuesto, techo de piedras encontradas en la Tierra, porque uno no transporta granito o diorita desde otro sistema solar. Luego desaparecieron, pero la pared de su campamento base sigue ahí.
Es cierto que las herramientas de piedra no serían suficientes para construir Pumapunku, especialmente para algunos de los puntos más finos. Para eso necesitarían cinceles de metal, y el equivalente a una escuadra de carpintero. Estudios completos han detallado cómo se hicieron estos cortes, y no se requiere nada especial, excepto algunas herramientas de metal como cinceles. Los argumentos en contra de esto son, ya sea que esa cultura en particular no sabían fundir metales o que los cinceles de cobre eran demasiado débiles. Sobre el primer punto, sabemos que las culturas andinas pre-inca eran muy hábiles en darle forma a los metales y en la creación de aleaciones metálicas. De hecho, la gente que construyó Pumapunku incluso virtió aleaciones de cobre en moldes, justo en el lugar, lo que muestra que tenían la capacidad más que suficiente para crear todo tipo de herramientas de metal. La pregunta es, ¿qué pasa con la dureza de la herramienta? Incluso si estaban echando cobre puro en el molde habría funcionado, pero sería necesario afilar a menudo. Los arqueólogos encontraron algunas de estas grapas de metal que se usaron en el sitio y ahora sabemos que estaban usando una aleación de cobre, arsénico y níquel muy fuerte, lo que hizo un producto final mucho más fuerte. El arsénico funciona como un desoxidante que previene que el metal se vuelva demasiado frágil, y el níquel se utiliza en aleaciones de cobre específicamente para hacer más fuertes los cinceles. Una vez que se ha comprendido que tenían la capacidad de hacer herramientas resistentes de metal en una gran variedad de formas, entonces se entiende que no hay ninguna parte del trabajo de piedra en Pumapunku que pudiera ser demasiado difícil para ellos. Entonces, ¿qué pasa con esos ángulos rectos de 90 grados por los que Ancient Aliens hace tanto alboroto? Una de las cosas maravillosas de Pumapunku es la precisión de los bloques. Se puede ver con este bloque de granito, que ha sido realmente cortado en un muy preciso ángulo de 90 grados. Para las superficies planas con ángulos rectos no se necesita tecnología alienígena, solo se requiere de una escuadra o similar. Es importante tener en cuenta que Pumapunku se construyó más de 1000 años después de los egipcios, quienes tenían todo tipo de escuadras, plomadas y niveles, etc. Herramientas bastante básicas para el trabajo en piedra. Dicho esto, y a pesar de lo que dice Ancient Aliens, en Pumapunku no todos los ángulos rectos son perfectos. Usted puede incluso ver esto, irónicamente, mientras la gente de Ancient Aliens usa sus escuadras de carpintero. Se puede ver que algunos de estos simplemente no son rectos. También hacen afirmaciones como que todos los bloques en forma de H son de las mismas dimensiones, afirmando que fueron hechos por una máquina grande, pero incluso si fuera cierto, esta no sería la única conclusión posible. Las dimensiones de los bloques H no son todas iguales, a pesar de ser similares. Es más probable que fueron hechos usando los mismos planos. Hablando de planos, Los arqueólogos nos dicen que Pumapunku fue construido por los indios Amara. Sin embargo, todos tendríamos que estar de acuerdo en que para construir algo como Pumapunku, se necesita escribir, planificar, y también es necesario algún tipo de idea de dónde va cada pieza, y finalmente cómo encajar todo. Pero hay una cosa en que los arqueólogos convencionales están de acuerdo, y que los Amara no tenían escritura. ¿Cómo es posible que los Amara construyeran todo esto, sin ningún tipo de planos? los constructores de Pumapunku pueden no haber tenido un alfabeto, pero utilizaron una iconografía común o ilustraciones de su cultura conocida como Yayamama. Todos los iconos en el sitio son Yayamama, y no es un código alienígena, este es uno de los muchos indicios de la cultura y la época en que fue construido. Pero mi punto es que, como muchas culturas, usaron imágenes en lugar de alfabeto y, al igual que en la mayoría de los planos de construcción, utilizaron imágenes como modelos. Así que decir que si no hay alfabeto, implica que no hay planificación, es, en mi opinión, bastante ridículo. Bueno, ¿y qué hay sobre mover piedras y colocarlas en su lugar? Seguramente que habría requerido usar la levitación. ¿Cómo es que estos enormes bloques de granito fueron trasladados desde las canteras y traídos aquí a Pumapunku? Esto habría requerido algún tipo de super tecnología. Levitación, antigravedad, gigantescos vehículos de transporte, algo que los antiguos alienígenas habrían tenido. Si ellos sabían cómo levitar piedras,
Entonces pusieron demasiados esfuerzos en tallar asideros en la roca para colocarles cuerdas. Muchas piedras tienen ranuras de varios centímetros de ancho y profundidad en sus dos caras adyacentes para poder sujetarlas con cuerdas. Incluso tenían lugares especiales cortados en las piedras que los eruditos sobre Pumapunku llaman asideros para levantar. Sería muy raro hacer todas estas cosas si podían levitar las piedras. Para empeorar las cosas para la teoría de los antiguos astronautas, según el arqueólogo Jean-Pierre Prodzan, experto en Pumapunku, no hay casi ninguna piedra en el sitio Pumapunku que no tenga lo que él llama marcas de arrastre en una de sus caras, la cual ha sido, bueno, arrastrada al sitio. Aquí Ancient Aliens lanza otro falso dilema. Lo que nadie menciona es el hecho irrefutable de que estamos a una altitud de 4.200 metros, lo que significa que estamos por encima de la línea natural de árboles. Ningún árbol ha crecido en esa zona, lo que significa que no hay árboles que pudieran ser talados para utilizar rodillos de madera. La teoría de los rodillos de madera se desploma. Esto es como decir que no hay manera de que los egipcios utilizaran la madera porque los árboles no crecen en Egipto. La diferencia es que mientras que los egipcios tuvieron que importar madera de países como Líbano, habría sido mucho más fácil para la gente de Pumapunku solucionar este problema, ya que todo lo que habrían tenido que hacer es caminar cuesta abajo un poco. Oh. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esta afirmación? La lógica no existe en Pumapunku, porque tenemos estructuras megalíticas desperdigadas, como si el sitio completo hubiera sido destrozado por una gran fuerza. Propongo que la lógica todavía existe en Pumapunku, y que el estado fragmentario del complejo se puede explicar fácilmente. Para citar al arqueólogo Alexis Franich. La alta calidad de las piedras las convirtió en atractivo material de construcción para casas, iglesias, plazas, puentes, e incluso vías férreas. En otras palabras, las piedras fueron derribadas y transportadas por la gente local como material de construcción. De hecho, incluso tenemos escritos de hace 400 años de un visitante a Pumapunku quien dijo que el saqueo estaba en pleno apogeo, incluso en aquel entonces. Él escribió que si el sitio hubiera estado más cerca de la ciudad ya no se encontraría ninguna piedra. Ancient Aliens dice que Pumapunku tiene 17.000 años de antigüedad. Esto es lo que Franich dice de esa afirmación. La idea de que Tiwanaku tiene 14.000 años de edad se basa en un estudio bastante defectuoso realizado en 1926. Desde entonces, ha habido una enorme cantidad de trabajo tanto en la arqueología como en la geología de la zona, y todos los datos indican que Tiwanaku existió desde el año 300 al 500. Para obtener más información sobre el estudio erróneo al que se está refiriendo aquí voy a citar extensamente a Yasin Colavito, quien ha estado desacreditando las teorías de los antiguos astronautas durante años en sus libros y blogs. Él dijo lo siguiente acerca de esta afirmación: Tiwanaku no tiene 17.000 años de antigüedad. Esta fecha es de la obra de Arthur Posnansky, quien trató de aplicar la arqueoastronomía al sitio, pero lo hizo de una forma que los eruditos modernos no reconocen como legítima. Posnansky propuso una fecha de 15.000 BP antes del presente, es decir, 13.000 a.C., que los genios de Ancient Aliens malinterpretaron como 15.000 a.C., añadiendo un extra de 2.000 años para las fechas ya equivocadas de Posnansky. Esto es lo que hizo mal. Posnansky asume que el templo de Kalasasaya en Tiwanaku fue creado con una perfecta precisión para alinearse con los equinoccios y los solsticios y que él suponía, pero no pudo probar, que eran importantes para el pueblo de Tiwanaku. Por lo tanto, él pensaba que el sol debía elevarse por encima de una roca en el templo y ponerse detrás de otra. Pero ¿qué roca deberíamos elegir? Como las ruinas actuales no se alinean con estos eventos celestiales con precisión, él asumió que estas ruinas deberían haberse hecho en una época en que se alineaban con ese evento, ya que el sol y el cielo cambian sus posiciones a una velocidad predecible debido a la mecánica celeste. Él concluyó que Kalasasaya fue construida en el año 13.000 a.C., como un observatorio solar, a pesar de no haber ninguna prueba de astronomía solar en el sitio. En resumen, Posnansky asumió que había una alineación celestial y supuso que existía una contribución perfecta y luego usó estas suposiciones para demostrar que sus suposiciones eran correctas. Colavito también tiene esta imagen del sitio con la leyenda:
Escoge una roca, cualquier roca. Una de ellas debe alinearse con algo. Este sitio ha sido fechado usando una gran variedad de métodos. Métodos como con la datación por carbono, por el tipo de metal que usaban, por los restos encontrados en determinados lugares, con el tipo de iconografía que utilizaron. Literalmente cada tipo de método de datación que se ha utilizado llega a la misma conclusión: fue construida a principios de la Edad Media. Antes de concluir esta sección sobre Pumapunku hay otras dos afirmaciones que quería abordar. El español le pidió al Inca: las personas que viven allí, entre ellos está el rey de los Incas, ¿qué es este Pumapunku? Y todos ellos dijeron: no fuimos nosotros. No fueron nuestros antepasados los que hicieron esto. Esto fue hecho por los dioses en solo una noche. Por lo general, un rey se siente orgulloso de lo que su gente hizo, con toda exactitud. Sin embargo, en este caso, el jefe dijo: no fuimos nosotros. Fueron los dioses los que lo hicieron. Si usted entiende un poco acerca del sistema imperial inca y su religión, comprenderán por qué los incas no reclamaron este sitio como suyo y por qué afirmaban que tenía un origen sobrenatural. Parte de la religión del Estado inca afirmaba que el imperio inca fue la primera civilización y que había sido creada por Dios en persona. Era una idea muy conveniente para apoyar la pretensión inca de tener el derecho a gobernar sobre todos. Cuando los incas llegaron a Pumapunku, el sitio llevaba al menos 100 años abandonado. Admitir que una cultura pre-inca tenían más habilidad que ellos habría sido perjudicial para sus pretensiones. Así que modificaron ligeramente su mitología ya existente para incluir a Pumapunku. Así, en lugar de que Viracocha creara la capital del imperio inca, él también creó a Pumapunku. De esta forma los incas seguían siendo la civilización más grande y antigua, incluso cuando todo el mundo probablemente sabían que no era cierto. Por último, Ancient Aliens dice lo siguiente acerca de lo que los antiguos pobladores locales creían respecto a quién construyó Pumapunku. Las leyendas locales sugieren que Tianaka fue construido como un lugar de peregrinación religiosa para celebrar la llegada de los dioses del cielo. Esto es una total mentira. Viracocha vino del mar, no del cielo. En mi opinión, esa es una afirmación muy astuta por parte de Ancient Aliens. En conclusión, las piedras no están hechas de granito y diorita. Las piedras eran fácilmente realizables con las herramientas disponibles para la cultura andina, herramientas que sabemos incluyen cinceles de aleaciones metálicas de alta calidad. Estas herramientas fueron más que suficientes para hacer las esquinas vistas en Pumapunku. Las superficies de las piedras fueron acabadas usando una técnica de pulido después de haber sido trabajadas usando martillos de piedra, evidenciados por las piedras sin terminar y por las áreas ocultas de las piedras terminadas. Mover estas piedras no era tan difícil como Ancient Aliens pretende, sobre todo si tenemos en cuenta que están diciendo que las piedras pesan 600 toneladas más de lo que pesaban realmente. Las piedras tienen reveladoras marcas de arrastre y agujeros para colocar las cuerdas para levantarlas. Todo esto demuestra que no fueron levitadas como Ancient Aliens desea que creamos. Conocemos a la cultura que construyó este monumento y que toda su iconografía y escultura eran consistentes con esa cultura. Todos los diversos métodos de datación que los científicos usan apuntan a la misma época. La idea de que Pumapunku era de los tiempos de la Atlántida está basada en una suposición evidentemente falsa, la cual, usando equipo moderno, se puede fácilmente demostrar que es falsa. Tal vez, la estructura megalítica más familiar y más misteriosa de todo el mundo es la Gran Pirámide de Giza. El enorme tamaño y el peso de las piedras, multiplicado por el número total de ellas, hace una cosa cierta. La construcción de la Gran Pirámide es una de las maravillas más grandes y misteriosas de la ingeniería arquitectónica. Las pirámides de Giza son una maravilla de la ingeniería y hay muchas teorías que van desde lo mundano hasta lo fantástico en torno a su construcción. Hay todo tipo de teorías sobre cómo se construyó la Gran Pirámide de Giza. Tantas teorías
que uno acaba por sentarse y mover la cabeza. Eso incluye visitas extraterrestres, levitando los bloques con algún tipo de sistema de sonido. Un lugar donde podemos aprender mucho sobre los métodos egipcios de corte de piedra es en el llamado obelisco inacabado. Aquí tenemos un obelisco de 1000 toneladas de granito, abandonado a mitad del proyecto debido a que desarrolló una grieta. Esta piedra, gracias a que está sin terminar, nos da una visión directa de la forma en que ellos cortaban el granito, así como otras piedras. En los laterales podemos ver cómo se separaron esas piedras de la cantera. Un equipo de trabajadores se alinearían lado a lado y golpeando por secciones con un mazo de diorita. Tales piedras golpeando se pueden encontrar por toda esta cantera y en otras partes de Egipto. Ese golpeteo solo arrancaba unos milímetros de granito a la vez, pero con el tiempo estas secciones surgirían en la parte de cada trabajador. Después hacen lo mismo en la parte inferior del bloque hasta que éste queda apoyado solo por una columna delgada en el centro. Entonces esa sección se rompería usando palancas. La gente que creó las estatuas de los Moai en la isla de Pascua utilizó métodos muy similares para la explotación de las canteras de piedra, al igual que muchos otros grupos por todo el mundo, como veremos más adelante. Después de que las piedras habían sido desgastadas con piedras golpeando, comenzarían a pulirlas con moledores de piedra. Ha habido muchos tipos de moledores de piedras, o pulidores, encontrados en el antiguo Egipto. Por lo general, tenían un mango y una superficie plana que usarían para flotar contra la piedra, usando arena como abrasivo. Se trataba, bueno, de lijar la piedra. Las diversas partículas minerales que se encuentran en la arena son lo suficientemente duras para pulir piedras duras como el granito, pero también pueden hacer algo que astronautas ancestrales quiere que la gente crea que es imposible, es decir, cortar el granito. Los egipcios tenían una variedad de maneras de cortar granito, usando cobre y arena. Hay un montón de marcas de sierras en piedras de granito en Egipto, como en las canteras de granito, así como en objetos notables como el famoso sarcófago de granito en la Gran Pirámide. La persona que estaba haciendo el aserrado en el sarcófago lo aserró en el ángulo equivocado durante un rato, antes de darse cuenta de su error y cambiar a la dirección correcta. Esto nos dejó una marca muy grande para poder estudiarla. Estas sierras de cobre se hicieron en 3 estilos básicos. Una era una sierra para 2 personas, una sierra de madera de los viejos tiempos. Otro tipo era una pequeña sierra de mano, con mango de madera. Y finalmente, hubo una sierra tubular para hacer agujeros en el granito y otras piedras. Estas sierras se presentan en varios relieves egipcios. Es interesante que no requerían dientes de sierra para funcionar. Solo se necesita la arena que se coloca entre la sierra y las piedras. La arena era la que hacía el corte. Este particular método de cortar la piedra ha sido puesto a prueba por expertos en herramientas del antiguo Egipto y no solo está probado, sino que era, aparentemente, bastante fácil de hacer. Sin embargo, el aserrado de granito con cobre era caro debido a que el cobre se desgasta muy rápidamente. Por lo tanto, la mayoría de las veces vemos el granito siendo trabajado con mazos de piedra y terminado con amoladores y cinceles. El trabajo de sierra estaba reservado principalmente para proyectos de reyes, como el sarcófago. Toda esta información impacta seriamente en la credibilidad de astronautas ancestrales, debido a que a lo largo de la serie, tratan de hacer parecer que trabajar con granito solo era posible a través del uso de herramientas eléctricas alienígenas con punta de diamante. Sin embargo, como todo esto se relaciona con la construcción de la Gran Pirámide, es importante recordar que casi nada de la pirámide está hecho de granito, a excepción de un par de cosas, tales como el techo de apoyo para la cámara del rey. La mayor parte de las piedras utilizadas eran de arenisca y piedra caliza. Alrededor del 85% de la piedra utilizada en la construcción de las pirámides era piedra arenisca relativamente blanda que fue extraída justo en ese lugar. Eso es. La Gran Pirámide fue construida en medio de una masiva cantera de piedra arenisca, que fue, sin duda,
un factor en la elección de la ubicación para su construcción. El otro 15% de las piedras, como la piedra caliza y el granito, tendrían que ser traídos de un lugar un poco más lejos. Así que esto nos lleva a otra pregunta. Bueno, ¿y qué hay acerca de cómo mover todas esas piedras? Seguramente, como afirma Ancient Aliens, la única opción es la levitación. A fin de mover realmente grandes cantidades de piedras, estas tendrían que haber sido levitadas, de alguna manera quitarles el peso, y trasladarlas por el aire con algún tipo de dispositivo. Tal vez incluso un dispositivo portátil como una especie de arma de rayos. Si la levitación era como los egipcios movían las piedras, tenían una curiosa manera de mostrarlo. Esto es porque hay muchas representaciones de ellos utilizando trineos de madera para mover todo, desde los bloques del tamaño y forma como las utilizados para la pirámide, hasta grandes monumentos y obeliscos de 1000 toneladas. Siempre usando trineos de madera. Incluso tenían un jeroglífico para la palabra trineo, que utilizaban a menudo. De hecho, los arqueólogos han encontrado intactos 3 trineos y tienen todo tipo de sitios para atar las cuerdas. Hablando de cuerdas hechas de papiro y otros materiales, se han encontrado en Egipto y algunas de ellas con una gran circunferencia, lo que sugiere que se utilizaron para objetos muy pesados. Se utilizaron barcos para los bloques que debían ser importados. De hecho, fue excavado un canal desde el Nilo hasta el lugar de la obra, por lo que ningún bloque tuvo que ser arrastrado muy lejos. Así que, ¿qué pasa con la construcción de las pirámides? Exactamente, ¿cómo se hicieron? Parte de la razón que hace atractiva la perspectiva de Ancient Aliens se debe a que algunas de las otras teorías populares sobre la construcción de las pirámides tienen problemas graves, tales como la teoría de una sola rampa, que habría tenido que extenderse a más de 1 milla, y habría tenido más piedras que la propia pirámide. Otra es la teoría de rampa en espiral. Esta es problemática debido a que algunas de las repisas solo tenían unos 2 pies o menos para trabajar. Desde luego no sería suficiente como para sostener una cornisa que pudiera soportar a los trabajadores y las piedras del tamaño utilizado. Además, una estructura como la pirámide habría tenido que ser constantemente monitoreada por su exactitud geométrica a medida que crecía, ya que incluso una variación de unos centímetros, en un nivel inferior, desviarían mucho la cima. Con una rampa en espiral se habría hecho imposible verificar la precisión geométrica de la pirámide a medida que avanzaba. Añádase a esto que no hay evidencia real para cualquiera de estas teorías y se puede entender por qué la gente está buscando alternativas. Mientras hacía la investigación para este documental me encontré con una nueva teoría sobre la construcción de las pirámides que no había oído antes. Al principio pensaba mencionarla brevemente, pero cuanto más he oído hablar de esta teoría, más me convencía de su validez. Se propuso, no por un egiptólogo, sino por un excéntrico arquitecto francés llamado Jean-Pierre Houdin. Y sí, Jean-Pierre. está en lo correcto, sabiendo cómo fueron elevados los bloques en la pirámide, también pasa a explicar algunos de los otros misterios, como la extraña forma de la gran galería, así como el propósito de los grandes bloques de granito que se colocaron en la cámara del rey, y porque hay 3 cámaras sepulcrales cortadas, a distintos niveles, en la pirámide, 2 de las cuales no fueron utilizadas. Voy a explicar muy brevemente esta teoría, pero les animo a visitar los enlaces a la página web en la pantalla, ya que las características específicas de esta teoría son algo con lo que, en mi opinión, cualquier entusiasta de la pirámide debe familiarizarse. La idea básica es que había una rampa interna en la gran pirámide, y los trabajadores arrastraban los bloques a través de ella hasta llegar a las esquinas, momento en el cual el bloque lo colocaban en otro equipo para tirar de él hasta la próxima rampa. Además, los bloques de piedra caliza exteriores con el acabado pulido habrían sido posicionados y alineados primero para asegurar la precisión geométrica, y luego los bloques de piedra arenisca se colocaban detrás de ellos como material de relleno. Esto significa que todas las cámaras internas, como la de la reina y la del rey, fueron construidas conforme la pirámide avanzaba hacia arriba a la luz del día. Esta teoría de la rampa interna, a diferencia de algunas de las otras, está apoyada por bastante evidencia física. Por ejemplo,
En la década de 1980, un equipo francés en busca de cámaras ocultas realizó un estudio a gran escala de la Gran Pirámide, algo así como un gigantesco mapa de rayos X de toda la pirámide. En realidad ellos encontraron evidencia de esta rampa interna a través de su estudio, pero no tenían ni idea de cómo interpretar la forma en espiral que vieron en ese momento, así que simplemente lo archivaron hasta que ellos escucharon la teoría de la rampa interna de Jean-Pierre. 14 años después. Además hay una muesca en lo alto de la Gran Pirámide que, según Jean-Pierre. coincide exactamente en el punto del 7% donde se esperaría encontrar la rampa interna, y sería el lugar exacto donde los trabajadores habrían levantado los bloques para cambiar la dirección para los extractores. Bob Breyer. Un egiptólogo que trabajó con Jean-Pierre. solo se le permitió unos minutos para estudiar ese lugar y tomar unas cuantas fotos y mediciones. Ellos encontraron que efectivamente había un gran espacio detrás de estos bloques, y realizaron elaborados modelos informáticos con las imágenes que fueron tomadas. El equipo todavía está a la espera de que las autoridades egipcias aprueben una investigación completa de esta zona. Pero quizás aún más interesante es el propósito de la Gran Galería y los bloques de granito encima de la cámara del rey. Los menciono juntos porque, de acuerdo con Jean-Pierre. están íntimamente conectados. En primer lugar, es importante saber que la principal diferencia entre la Gran Pirámide y las otras pirámides de Giza es que en la Gran Pirámide la cámara funeraria está en el interior de la pirámide. Las otras dos están bajo tierra, cortadas en el lecho de roca, lo que significa que en estas dos pirámides no tenían que preocuparse de que los cientos de miles de toneladas de piedra por encima de ella pudieran colapsar en la tumba. La Gran Pirámide fue diferente. Sus cámaras estaban en el medio de la pirámide, y debido a esto el diseñador tenía que ser creativo para prevenir que las piedras se derrumbaran en las cámaras. En las anteriores pirámides, en esa zona, esto se había logrado usando un techo de piedra que se reúnen en un vértice, y esto distribuye el peso de los bloques hacia afuera de la cámara. Pero para la Gran Pirámide el diseñador quería algo más ornamentado, optando por un techo plano en la cámara del rey, el cual se habría colapsado fácilmente si no encontraban una manera de distribuir el peso de las piedras por encima de ella. Ingeniosamente añadió una serie de grandes bloques de granito, espaciados uniformemente por encima de la cámara, coronando esas piedras con la misma idea de techo vértice de las pirámides anteriores, que distribuyen el peso de manera segura alejándolo del techo de la cámara de los reyes. Esto, efectivamente, vino a resolver el problema de que el peso de las piedras colapsara la cámara, pero causó otro problema. ¿Cómo puedes conseguir llevar esas piedras de granito hasta allí para su colocación? Habrían sido demasiado grandes para la rampa interna, y demasiado pesadas, incluso con una pendiente del 7%. En busca de la solución miramos a la Gran Galería. La Gran Galería ha desconcertado a los egiptólogos desde que fue descubierta. Tiene una forma muy extraña, y no parece tener sentido para su construcción la forma en que está construida, si es simplemente un camino, para ir del punto A al punto B. Esto ha llevado a mucha especulación acerca de su propósito. Jean-Pierre. Ha propuesto que la Gran Galería fue utilizada como un sistema masivo de contrapesos, donde un carro de madera se cargó con piedras y aparejado con cuerdas para así proporcionar la fuerza para levantar los objetos más pesados. Básicamente era el equivalente de un montacargas. En realidad, hay una gran cantidad de evidencia física para esto también, y explica todo tipo de peculiares detalles sobre la Gran Galería. Por ejemplo, los extraños agujeros en los llamados bancos de la Gran Galería fueron usados para conectar un sistema de guía de madera para el carro. También explica por qué hay restos de grasa, así como arañazos en la parte inferior de la cámara en donde el carro se habría frotado contra la piedra. Aparentemente fue lubricado para hacerlo correr más suave. En él se explica la extraña manera en que las piedras fueron utilizadas en el llamado escalón de la parte superior de la Gran Galería, exactamente en donde deberían estar las cuerdas. Ahora este espacio se ha cubierto con cemento para hacer un escalón, pero se puede ver en las fotos antiguas cómo era cuando los primeros exploradores llegaron. Este montacargas habría requerido una pequeña rampa externa, de la cual sí hay cierta evidencia, e incluso aquellos que se oponen a la teoría de la rampa larga están de acuerdo en que probablemente había una pequeña rampa en el inicio de la construcción.
Esta rampa se habría desmantelado después de la finalización de la Cámara de los Reyes, y las piedras habrían sido arrastradas por la rampa interna para terminar el resto de la pirámide. Jean-Pierre, Y su equipo han conseguido muchos adeptos a esta idea, incluyendo un número de respetados egiptólogos y expertos en pirámides. Pero todavía falta la aprobación final del gobierno egipcio para poder trabajar en el sitio. La idea de Jean-Pierre Houdin, una rampa interna es coherente. Creo que hay una buena evidencia circunstancial para ello. Si vieron el especial del National Geographic. sobre su punto de vista, estarán de acuerdo que cuenta con una buena evidencia circunstancial para ello. Tiene mucho poder explicativo para muchas de las interrogantes fundamentales. Pienso que es importante, porque la teoría de Jean-Pierre Houdin, depende de una idea muy simple en ingeniería, tanto para el antiguo mundo como para el actual, y que es el uso de un peso y su contrapeso. Utilizar el peso de un objeto para levantar otro de mayor peso. Sea que esta teoría se demuestre o no, que sea completamente verdadera en todos sus aspectos, pronto se verá. Yo, al menos, espero que ahora todos podamos ver que las técnicas de construcción estaban perfectamente dentro de las capacidades de la humanidad para concebir y lograrlo sin la necesidad de la intervención de alienígenas. Líbano Oriental. El Valle de la Beca. Aquí, en este sitio arqueológico, se encuentran las ruinas de la Heliópolis en honor a Zeus, construida por Alejandro el Grande en el siglo IV a.C. Pero debajo de las columnas estilo corintio y los restos de arquitectura, tanto griega como romana, se encuentran las ruinas de un sitio que es mucho más antiguo. Según los arqueólogos, se remonta a casi 9000 años. La antigua ciudad de Baalbek, en honor a Baal, el primitivo dios cananeo. Y así, debido a que ya estaba consagrado al dios Baal, posteriormente, los griegos y los romanos construyeron templos en este mismo lugar. Estudios arqueológicos han revelado que la enorme piedra que se encuentra en la base del sitio se remonta a decenas de miles de años. Pero aún más importante, para los teóricos de los antiguos astronautas es su creencia de que la plataforma de piedra colosal pudo haber servido como pista de aterrizaje para los viajeros extraterrestres. La idea que Ancient Aliens tratará de transmitir es que debajo de las ruinas romanas se encuentra una plataforma muy antigua que se utilizaba para lanzar naves espaciales. Mientras observamos el siguiente clip, escuche lo primero que citan como prueba de esta afirmación. Lo que había originalmente allí, antes del templo romano, era una plataforma espacial utilizada por los extraterrestres, que iban y venían al planeta Tierra. Las evidencias de los investigadores señalan a las gigantescas piedras megalíticas incorporadas a la base. Cada una de ellas pesa entre 800 y 1200 toneladas, y encajan perfectamente. Estas tres piedras a las que están refiriéndose son los llamados trilitos y el más pesado de los tres es de 800 toneladas, y no 1200 toneladas como dicen. Hay otras dos piedras en la zona que son más pesadas que esta, pero no han sido usadas y siguen conectadas a la roca del fondo de las canteras, y por lo tanto no son obviamente parte de los trilitos. La forma en que la información se presenta en estas tres piedras conduce al espectador a creer que son parte de la base o plataforma del sitio de Baalbek. Lo que quieren que el espectador piense es que la nave espacial despegó y aterrizó sobre las piedras de esta plataforma. También afirman que estas tres piedras no pueden ser de construcción romana, como piensan los arqueólogos tradicionales, sino que eran parte de una estructura más antigua en el sitio de Baalbek, y que los griegos y los romanos construyeron solo en la parte superior de esta antigua edificación. Y es cierto que hubo un templo prerromano muy antiguo en este sitio, pero vamos a aprender sobre eso más adelante. Nuestro enfoque en este momento son las piedras trilitos.
Ancient Aliens dice que estas 3 piedras son el verdadero misterio de Baalbek. Este es el verdadero misterio de Baalbek. ¿Cómo llegaron estas piedras hasta allí? ¿Por qué fueron colocadas allí? Y específicamente cómo fueron transportadas a su lugar. Porque algunas de las piedras son de tal magnitud que la maquinaria moderna es incapaz de colocarlas allí, pero de alguna manera nuestros antepasados fueron capaces de hacerlo. Para resolver este misterio, necesitamos primero entender que estas 3 piedras no son la base de Baalbek como tan a menudo se sugiere. Las piedras trilitos están unidas por las puntas o en largas filas, y forman parte de la estrecha pared en el extremo occidental del complejo. No son la base, ni constituyen una plataforma, por lo que sería muy difícil para una nave espacial aterrizar en la parte superior teniendo en cuenta que el espacio es muy estrecho. Ancient Aliens intentan que parezca que nadie conoce el propósito de estas piedras, o por qué tenían que ser tan pesadas. Pero sin mover, elevar y fijar esas enormes piedras fue tan increíblemente difícil. Entonces, ¿quién o qué los puso allí? Y, quizás más importante, ¿por qué? La verdad es que el propósito de esta pared es bien conocido por los arqueólogos. Era un muro de contención. La tecnología de paredes de retención mejoró mucho con los griegos, debido a la importancia del anfiteatro en su cultura. Como la mayoría de los anfiteatros estaban hundidos en el suelo y rodeados de tierra, tenían que construir muros de contención para retener el suelo. Luego llegaron los romanos y perfeccionaron la técnica. La regla de oro en los muros de contención, incluso hoy en día, es que cuanto más grandes y más pesadas sean las piedras, mejor será el muro de contención. También las piedras necesitaban ser de piezas tan grandes como fuera posible. En otras palabras, grandes bloques de piedra sin cortar. No es casualidad que algunas de las más grandes piedras en el mundo antiguo, además de Baalbek, también se utilizaron en muros de contención, y por los romanos, como veremos más adelante. Los muros de contención fueron especialmente importantes si había mucha erosión del suelo en el lugar, o si la plataforma que trataban de construir estaba en una pendiente pronunciada. En Baalbek la plataforma fue construida justo en la ladera de una colina enorme, así que por esa razón se necesitaba un muro de contención si tenían la intención de hacer una plataforma de gran nivel. Pero si se ha añadido a eso el problema de la erosión del suelo, se tendrían 2 muy buenas razones para la construcción de un enorme muro de contención en Baalbek. Entonces, ¿el área alrededor de Baalbek tiene un problema con la erosión del suelo? La respuesta es sí, probablemente uno de los más grandes del mundo. Usted puede ver la evidencia de la erosión del suelo en todo el sitio de Baalbek. El suelo en la parte superior de la colina se ha ido deslizando por la colina hasta el valle durante cientos de años. Una de las principales causas de la erosión del suelo es la deforestación. Si una zona que una vez tuvo árboles ha sido deforestada por completo, la lluvia ya no tendrá nada para frenar su velocidad. Normalmente, la lluvia golpea las ramas de los árboles y, con el tiempo, el follaje espeso se acumula en el suelo del bosque. También el suelo se mantiene bajo control por los sistemas de raíces de los árboles. Líbano tiene una foto de un árbol de cedro en su bandera. Sus árboles han sido un símbolo de orgullo durante milenios, los llamados cedros del Líbano. Sin embargo, los bosques han desaparecido hace mucho tiempo, ya que era uno de los únicos sitios con madera en el antiguo Cercano Oriente, y hubo una enorme deforestación en tiempos antiguos. De hecho, hoy día, el desplazamiento del suelo sigue siendo malo para el Valle de la Bekaa. Las Naciones Unidas, en 2006, propusieron una serie de soluciones para hacer frente a este desastre ambiental en la región de Baalbek. Las casas en la región están siendo abandonadas debido a que sus cimientos se mueven y se vuelven inhabitables. Pero a pesar de que estas soluciones propuestas por la ONU pueden ser nuevas, este problema es muy antiguo, y los romanos habrían sido muy conscientes de ello. Las enormes piedras trilito tenían el peso necesario para presionar hacia abajo y asegurar las piedras en la pared de abajo. Es por eso que solo se ven estas enormes piedras en un lado de Baalbek, el lado donde la pendiente está empinada. La idea de que estas piedras eran parte de una plataforma y se utilizaron para el aterrizaje, necesita ignorar la disposición del sitio para creerlo. Bueno,
¿Qué pasa con la edad de este muro? ¿Es de la época de las construcciones romanas, o es del período cananeo prerromano? Hay una gran confusión sobre este punto, ya que hubo un antiguo templo prerromano en este sitio. El templo cananeo prerromano era una plataforma bastante estándar y un altar al igual que otros sitios construidos por los cananeos, referenciados en el Antiguo Testamento como lugares elevados. Este sitio original probablemente fue escogido por los cananeos ya que se trataba de una colina, como todo buen lugar elevado debe ser, pero también porque estaba a menos de media milla de la perfecta cantera de piedras. Sin embargo, las primeras versiones de este templo no tenían un muro de contención. A medida que los diferentes grupos modificaron el lugar en los últimos años, este cambió drásticamente. Los romanos invirtieron 200 años haciendo obras allí. Piensen eso, sería como comenzar un proyecto de construcción en 1814 que hoy día se finaliza. Eso es mucho tiempo para estar trabajando en un proyecto. Así que sí, Baalbek está construido sobre un antiguo altar cananeo a Baal, pero las piedras trilito no formaban parte de ese lugar, ni forman parte de la base como se afirma a menudo. Son parte de una muy necesaria pared de retención. La cuestión sigue siendo, sin embargo, acerca de los métodos para mover y levantar estas piedras. Algunos han sugerido esta piedra, por sí sola pesa más de 1200 toneladas. ¿Cómo se trasladó allí? Porque, obviamente, está situada en la parte superior de estas filas de piedras que podemos encontrar aquí, lo que significa que estas piedras tenían que ser elevadas y luego colocadas en la parte superior. Entonces, ¿los romanos tenían la tecnología para mover y levantar esas piedras? Bueno, todo lo que tienes que hacer es buscar un país para averiguarlo. Casi al mismo tiempo que los romanos estaban empezando su proyecto de 200 años en Baalbek, otro proyecto de similar magnitud lo estaba comenzando el rey visitante romano Herodes el Grande en el 19 a.C. Herodes, usando técnicas romanas, renovó el monte del templo para ganarse el favor de los judíos, que lo veían como un representante romano y no como judío. La versión ampliada del templo fue el doble del tamaño del original, pero con el fin de realizar esta expansión, tuvo que incorporar parte de la colina hacia el noreste, lo que significaba que tenía que construir un enorme muro de contención para retener la fuerza de la tierra con el fin de construir la enorme plataforma. Hay una porción de este muro de contención que todavía está en pie, y que contiene el segundo conjunto más grande de piedras sueltas, al lado de Baalbek. Al igual que en Baalbek, hay varias de estas piedras alineadas para formar la pared y para proporcionar el peso y el tamaño necesario para sujetar la tierra. Ellos llaman a las 4 piedras más grandes el camino maestro. El peso de la más pesada es de 630 toneladas, solo 100 toneladas menos que la piedra más grande de Baalbek. Y nadie niega que estas piedras fueron cortadas, trasladadas y levantadas perfectamente con técnicas romanas y locales. Como nota el margen, es tentador pensar que los agujeros visibles en las piedras se utilizaron para levantarlas, pero estos agujeros se cortaron después de que se colocaran las piedras, y fueron usados para mantener el yeso en su lugar para ciertos proyectos con agua, y solo tienen unas pocas pulgadas de profundidad. De todos modos, es lógico creer que los romanos podían cortar, trasladar y levantar bloques de 630 toneladas para muros de contención, con gran perfección, pero si se añaden otras 100 toneladas, se requeriría tecnología extraterrestre. Sabemos que los romanos, casi al mismo tiempo, le habían tomado el gusto a los obeliscos egipcios y comenzaron arrastrando hasta Roma un gran número de ellos, y Roma estaba a cientos de kilómetros por tierra y mar desde Egipto, mientras Baalbek estaba a menos de una milla de la cantera. Algunos de estos obeliscos pesaban casi 500 toneladas. Así que los romanos tuvieron una gran cantidad de oportunidades para ser muy buenos moviendo piedras del mismo tamaño y forma que las piedras trilito. Incluso hay descripciones romanas de este proceso de mover los obeliscos, escritas por Marcelino Comes, así como relieves, como el que está en la parte inferior del obelisco de Teodosio en Estambul. Los antiguos escritos romanos de Marcus Vitruvius Pollio describen en detalle muchas de las ventajas tecnológicas romanas como las poleas, que reducen la fuerza necesaria a la mitad por cada polea utilizada. Incluso describió su ingeniosa manera de mover piedras mediante la construcción de enormes ruedas de roble en cada extremo del bloque, si eran redondos, como columnas o enormes piedras rectangulares como los trilitos.
luego serían tirados por bueyes al sitio. Entonces, ¿qué pasa con el levantamiento de las piedras trilito en Baalbek? Algunos indican que las piedras trilito no tienen agujeros de Lewis, como muchas de las otras piedras romanas de Baalbek. Agujeros de Lewis es el nombre de los orificios que los romanos perforaban en las piedras para levantarlas con sus grúas. Sí, los romanos tenían grúas. Y a pesar de que sus grúas solo tenían una capacidad de 5 toneladas, a menudo combinaban muchas de ellas, lo que obviamente les daba mayor capacidad. Así que, ¿por qué estas 3 piedras no contienen esos agujeros como el resto de las piedras en Baalbek? Bueno, en primer lugar, yo no estaría tan seguro de que no los tienen, nadie ha visto lo que hay en los extremos de estas piedras. Puede ser que no elevaran completamente las piedras trilito debido a su peso, y en su lugar se decidió levantar solo un lado de la piedra. Usted solo tiene que levantar lo suficientemente alto y durante el tiempo necesario para colocar incluso un pequeño tirante debajo de ella. A partir de ese momento tendría una serie de ventajas mecánicas y por lo tanto, opciones. Por ejemplo, vea cómo este hombre hace un Stonehenge. en su patio trasero, por sí mismo, utilizando un método de contrapeso simple. He tratado de hacer esto sin ningún tipo de maquinaria mecánica. He usado principalmente palos y piedras como equipo. Sin poleas. Sin montacargas. Sin escaleras metálicas. Solo estoy tratando de usar la gravedad. Creo que esa es mi herramienta favorita. El primer objetivo es levantar este bloque 3 metros del suelo. Con la finalidad de moverlo hacia arriba, balanceo el bloque hacia adelante y atrás, agregando peso, lo que abre una brecha en este lado y simplemente deslizo una tabla. Luego añado peso a ese extremo, y deslizo una tabla en este extremo. Esta activación actúa como un gato, elevando despacio el bloque. Pero, en realidad, no es ni siquiera necesario que ellos las hayan levantado. Un documento escrito por el francés Jean-Pierre Adam. detalla meticulosamente cómo las piedras podrían haber sido trasladadas con las especificaciones proporcionadas por Marcus Vitruvius Pollo mediante la construcción de carreteras por debajo de las piedras en rodillos, y los caminos se plantearon para dirigir hasta el lugar exacto de su colocación, lo cual fue fácil en Baalbek debido al terreno, que no requiere elevación, y a continuación se utilizarían tambores accionados con fuerza humana y un sistema de ejes de arrastre para tirar de las piedras a lo largo de la carretera. Este método solo requiere 144 trabajadores para que funcione. También es útil para que la gente recuerde que la piedra más grande jamás movida en el mundo es la llamada piedra trueno, en Rusia. Se trasladó en la década de 1700 sin ningún equipo moderno, y esta piedra es 1,5 toneladas más pesada que el trilitón más grande, y sabemos que el traslado no necesitó de tecnología alienígena. Bueno, ¿qué pasa con esta afirmación? Lo que es realmente interesante de Baalbek es que siempre se ha conocido como un lugar de aterrizaje. Hay un texto real de la época sumeria conocido como la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh de hecho afirma haber visto cohetes descender y ascender de Baalbek, lugar de aterrizaje. Estas afirmaciones provienen directamente de los escritos de Zacarías Sitchin, y son totalmente falsas. Baalbek no fue llamado el lugar de aterrizaje, y en ninguna parte de la epopeya de Gilgamesh se habla de cohetes que suben y bajan. Si usted va a hacer esas afirmaciones, me gustaría ver el pasaje de Gilgamesh que nombra específicamente a Baalbek. Soy naturalmente escéptico de que exista ese pasaje, pero, si usted va a hacer esta afirmación tiene que ser capaz de establecerlo con certeza y no para una región en general, que esas son las piedras a las que se hace referencia, en cualquier determinado texto. Sitchin, al hacer esta afirmación en su libro, nunca le dice al lector dónde puede encontrar el texto en la epopeya de Gilgamesh. Esto es, probablemente, debido a que así hace más difícil al lector comprobar los hechos. Yo personalmente he encontrado los escritos de Sitchin muy frustrantes desde el punto de vista de un erudito y académico, que es lo que soy. Es muy difícil seguir su rastro porque no cita fuentes. Incluso, si cita la fuente, por ejemplo, un texto antiguo, no le da el capítulo y versículo, él no le dice la tableta, ni los números de línea. Miro esto, y digo que, o es muy perezoso o no quiere que usted compruebe lo que dice. Es uno o lo otro. Voy a enlazar la actual sección de la épica, así como un enlace a los recursos en línea para que comprueben los textos sumerios ustedes mismos en el sitio web ancientaliensdebunket.com. Hoy en día todas las tablillas sumerias,
incluyendo sus propios diccionarios, se pueden buscar en línea. Si los sumerios escribieron sus propios diccionarios extensos y detallados, no tienen que confiar en Sitchin o en cualquier otra persona. Básicamente podemos preguntarle a los sumerios qué significado tenía una palabra. Se hace dolorosamente muy evidente para cualquier persona que se preocupe lo suficiente en poner atención, que Sitchin fue un muy incompetente traductor, en el mejor de los casos, o un pésimo estafador, en el peor. SitchinSwrong.com. Para comenzar un recorrido en la pérdida de confianza de las llamadas traducciones de Zacarías Sitchin. En conclusión, las piedras trilito son parte fundamental de un muro de contención necesario, no son los cimientos, y esos muros fueron comunes para griegos y romanos. El muro de contención no era parte del templo sencillo, original y mucho más pequeño templo en Baalbek. Y sabemos por otros muros de contención de tamaño similar, construidos por los romanos en el mismo tiempo y en la misma zona, que eran más que capaces de trasladar y colocar piedras de ese tamaño y forma, lo que también se evidencia por su capacidad de mover obeliscos. Esto es particularmente cierto si se les dan 200 años, y algunas poleas y grúas romanas. Vamos a ver los sitios de megalitos incas, como Machu Picchu, en un solo segmento de cantería incaica porque todo se hizo más o menos de la misma manera. En lo que respecta a la construcción inca, Alienígenas Ancestrales centra la mayor parte de su atención en los bordes curvos o biselados de las piedras. Dicen que se ve cómo se fundieron los bordes de estas piedras. Note cómo les escuchamos construir el caso para esto. La razón por la que creen que es cierto, se basa totalmente en la forma como se ven las piedras. Hay muchas señales en estas piedras que muestran cómo grandes cantidades de calor térmico se han aplicado para moldearlas, de tal forma que encajan a la perfección, lo que realmente plantea muchas preguntas. Si nos fijamos en el estilo de construcción del muro de Sacsayhuamán, los bloques se ven como si hubieran sido moldeados como masilla. Si usted puede moldear la piedra en el lugar, entonces, de repente, por muy loco que suene, tiene más sentido. Fundir granito o cualquier piedra y darle una nueva forma, dejaría una inequívoca evidencia sobre las piedras. En otras palabras, si se fundieron las rocas es fácilmente comprobable, no es una cuestión de lo que las piedras parecen, es un simple sí o no. Ancient Aliens se salta este paso de probar o refutar su teoría y asumen que las rocas se fundieron basándose en el aspecto de las piedras y se mueven al siguiente punto tratando de averiguar quién habría tenido la tecnología para fundir las piedras. Tengo una antorcha para piedra, que uso, a veces, para dar forma al granito, y genera una temperatura superior a los 3000 grados. Eso es un montón. Cuando miramos una antigua civilización, y vemos una tecnología que no podían tener, solo hay dos posibilidades. O lo hizo Dios, que no pensamos que haya sucedido, o alguna civilización con alta tecnología que vino de otro planeta, y les enseñó cómo hacerlo, y luego cogieron sus materiales y herramientas, y regresaron a casa. Creo que hay una posibilidad más que el señor Doom puede haber olvidado. Cada piedra moldeada en cualquier sitio inca tiene lo que los arqueólogos llaman marcas de hoyo o cicatrices en cuenca. Se producen cuando se utilizan martillos de piedra de cantera para dar forma a las piedras. Además, los arqueólogos han encontrado una gran cantidad de martillos de piedra en las canteras incas y, casi exclusivamente en las incas, encontraron demasiados en los sitios de construcción. Los incas solo hacían el primer corte en las canteras y luego el acabado en el lugar de colocación para que las piedras encajaran a la perfección con las demás piedras que las rodeaban. Bueno, ¿cómo hicieron los incas estos bordes biselados? Utilizaron un pequeño martillo de piedra para la sección exterior. La evidencia de esto se puede ver en cada piedra que tiene estos bordes.
se puede ver que las cicatrices de hoyo son mucho más numerosas y pequeñas en los bordes, comprobando que se dieron más golpes con una piedra más pequeña para realizar detalladamente el trabajo. Otra razón de que esto no es ningún misterio para los arqueólogos es porque hay gran número de piedras en distintas etapas de construcción en las antiguas canteras incas. Estas piedras revelan que, efectivamente, los canteros incas utilizaban algunas de las herramientas más básicas, incluso para su tiempo. Si desea saber más acerca de esos detalles, le daré enlaces a algunos documentos revisados que le pueden decir más de lo que querría saber, incluidos los detalles de los experimentos realizados. Por ejemplo, un solo científico, en 90 minutos, hizo cortes similares con otras herramientas similares. Todo esto hace que lo que Make done. dice aquí sea una de las cosas más estrambóticas que se hayan dicho en la serie Ancient Aliens. No puedo dejar de pensar que quien estaba detrás de esto planeó el proceso de principio a fin. Ellos no extrajeron la roca y después dijeron, ¿cómo diablos vamos a transportar esto? Sabían, desde el principio hasta el final, lo que había que hacer, con las técnicas y la tecnología que iban a utilizar. En la industria actual, hay una especie de adagio: manténlo simple, estúpido. En base a su experiencia, Make done. Cree que la manera más simple de construir los grandes muros de Machu Picchu era transportando pequeñas piedras al sitio, fundirlas y usar moldes para conseguir el tamaño exacto y las formas necesarias. Así que él dice que es simple fundir rocas, algo tan complicado que ni siquiera sabemos cómo hacerlo hoy. ¿Es realmente esa la solución más simple a la que se podía llegar? Y luego afirman que vertieron las rocas fundidas en un molde. O sea, miren estas paredes. Alguien puede ver esto y decir, sí, se ve que fueron hechas con el mismo molde. Estos no son ladrillos exactamente del mismo tamaño y forma. A menos que él quiera decir que hicieron un nuevo molde para cada piedra, en cuyo caso nos volveríamos a ir bien fuera de límites para que esta fuese la solución más sencilla. En cuanto al modo como los incas trasladaron las piedras a su lugar, nos dejaron una gran cantidad de evidencia, en forma de rampas. Hay rampas incas por todo el lugar que todavía existen hoy día, en las canteras y en los sitios de construcción. Los incas tenían una de las fuerzas laborales más grandes del mundo antiguo. Ellos eran como el Imperio Romano en Occidente y tenían una fuerza laboral absolutamente enorme, lista para este tipo de proyectos. Así que sabemos que estas rocas no se fundieron y pusieron en moldes como Ancient Aliens nos dice. En realidad, sabemos exactamente cómo hicieron estos bordes redondeados, debido a las marcas de hoyo que dejan, así como al gran número de martillos de piedra que se encuentran en las canteras. No hay misterios que requieran de la intervención alienígena para el trabajo de los incas con las piedras. Muchas personas están familiarizadas con estas imágenes de cabezas de piedra, llamados moai por los lugareños. Ancient Aliens nos dice que nada se sabe realmente acerca de ellos. ¿cómo diablos hicieron esto? ¿De dónde vienen, y cómo las trasladaron? Nadie tiene la respuesta. Esto no es cierto en absoluto. Por ejemplo, sabemos exactamente la forma en que fueron cortadas y moldeadas, debido a que la construcción de los moai se abandonó abruptamente, por lo que hay un montón de ejemplos de moai en diversas etapas de desarrollo. También las herramientas de piedra que utilizaron para golpear la relativamente blanda roca volcánica se encuentran por todas partes en las canteras. Aquí está un clip de uno de los lugareños explicando a su nieto cómo se construyeron los moai. Él piensa que 20 personas tallaron este moai en un periodo de 5 a 6 años. Estos son los sectores que fueron asignados a la gente. Esta es una sección. Se pueden ver diferentes maneras de hacerlo y también ver claramente las marcas Tonki y cómo la gente estaba tallando y haciendo profundos cortes en la roca. Los cortes abarcaron todo alrededor y eventualmente formaron como una quilla de barco, hasta que la estatua pudo ser cortada y extraída por completo. Ancient Aliens pasa la mayor parte de su tiempo aquí discutiendo el traslado de los moai y es interesante lo que dicen pues al parecer son conscientes de que ha habido muchos experimentos exitosos para mover moais con trineos de madera y con un mínimo de trabajadores. Así que Ancient Aliens tiene que hacer lo que mejor saben hacer, crear un falso dilema.
Pero hay aquí un único problema con la idea de mover los moai con trineos o rodillos. Cuando vas a la isla de Pascua, no da la impresión de que tenían suficiente madera para los rodillos. De hecho, en el siglo XVIII, las 4 primeras expediciones a la isla de Pascua en realidad nunca vieron un árbol. Ese es el verdadero misterio de la isla de Pascua. ¿Cómo se pueden mover estatuas de varias toneladas si no tienes árboles para hacer rodillos? Nos dicen que como actualmente no hay árboles en la isla de Pascua, por lo tanto asumen que nunca hubo árboles en la isla de Pascua y por lo tanto, bueno, fueron los extraterrestres. El problema con esto es que antes sí que había una gran cantidad de árboles en la isla de Pascua, lo sabemos por la gran cantidad de muestras de polen tomadas de los lagos de los cráteres así como otros métodos. De hecho, la razón por la que no hay árboles en la isla de Pascua es probablemente debido a que los utilizaron todos para trasladar y levantar más de 1000 moais durante más de 100 años. En otras palabras, se utilizaron todos los árboles. Un aspecto interesante de la isla de Pascua es con respecto a la erosión del suelo. Si usted toma una tierra que una vez tuvo muchos árboles y los cortas todos, entonces usted tendrá un gran problema con la erosión del suelo. Esto es porque no habría más sistemas de raíces para mantener el suelo en su lugar. También las lluvias ya no tienen nada para detener su velocidad. La erosión del suelo en la isla de Pascua es tan notoria que si escribe la erosión de suelo en un motor de búsqueda, verá que la página de Wikipedia, en inglés, tiene una foto de la isla de Pascua. Algunos de los moai en realidad tienen cuerpos completos, no son solo cabezas, pero debido a la erosión del suelo, en muy poco tiempo quedaron cubiertos de tierra hasta el cuello. Este es un resultado directo de que la tierra fuera completamente deforestada. Así que sabemos a ciencia cierta cómo se cortan y dan forma a estos moai, es decir, con herramientas simples que se encuentran por todas las canteras y sabemos que si tenían árboles en la isla de Pascua entonces no hubo ningún problema para moverlos y colocarlos en su lugar. Y la isla de Pascua solía tener una gran cantidad de árboles antes de que su fascinación por construir moais acabase con ellos.